¿Qué es lo que se espera de una persona que se considera cristiana? En el camino con Jesús, muy a menudo pasan por nuestra cabeza preguntas muy parecidas a esta. ¿Qué es lo que se espera de una persona cristiana? ¿Qué debo hacer ahora que conozco a Jesús? ¿Cuáles son los estándares de un creyente? O, vale, ya soy cristiano, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Son preguntas muy lícitas, son preguntas muy importantes, porque todos necesitamos saber cuál es el siguiente paso que queremos dar en nuestra vida. Lo malo es que también estas preguntas son muy desafiantes y a veces evitamos hacérnoslas por la incomodidad que nos suponen. Algunos puede que os hayáis hecho estas preguntas de qué debo hacer de una manera impulsiva, ¿no? Una y otra vez, y quizás estáis frustrados porque al intentar poner en práctica la respuesta a la que habéis llegado, os habéis dado cuenta de que no sois capaces y preferís no volver a haceros esas preguntas. Otros intuís que la respuesta a estas preguntas a lo mejor es una carga muy pesada y mejor no hacer tanta pregunta, ¿no? Y vivir un poco en la ignorancia. O puede que hayáis conocido a personas, que esto nos ha pasado a todos, a personas tan obsesionadas con lo que hay que hacer, tan obsesionadas con la ética, con las normas del cristianismo, que vosotros huís de cualquier tipo de persona que sea así y vosotros mismos no queréis ser ese tipo de persona. O quizá alguno de vosotros estáis pasando por una época de tentación muy fuerte o el pecado está presente en vuestra vida y no queréis haceros ninguna pregunta que vaya a, entre comillas, aguaros la fiesta. Responder a estas preguntas puede resultar tan desafiante que nos engañamos a nosotros mismos y sustituimos las preguntas importantes por preguntas secundarias. Estas preguntas secundarias parece que nos ayudan a profundizar, pero en realidad nos mantienen siempre en el mismo sitio y nos tienen siempre en la superficie. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué doctrina es la mejor? ¿A qué iglesia debo ir? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Qué versión de la Biblia es la que debo leer? ¿Qué libro devocional es el que debo comprar? Nos hacemos preguntas secundarias porque en el fondo sabemos que responder honestamente a las preguntas importantes nos va a sacar de nuestra comodidad. Esas preguntas en realidad son como un pellizco que nos están empujando todo el rato a cambiar nuestra vida. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiésemos volver a hacernos las preguntas importantes. Volviésemos a traer a nuestro corazón las preguntas que realmente valen la pena, las preguntas que por otro lado son preguntas valientes. Y hoy me gustaría que reflexionemos en torno a una pregunta que de algún modo resume las preguntas que nos hemos hecho al principio. Y es esta: ¿cómo vive alguien que ha sido rescatado por Jesús? ¿Cómo se vive la salvación? ¿Cómo vive una persona que ya ha experimentado la misericordia del Señor? Quiero que leamos Primera de Pedro. Si tenéis Biblia, os dejo para que lo busquéis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Leo. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿De qué manera este texto nos puede ayudar a descubrir cómo vive una persona que ha sido rescatada por Jesús? La clave del pasaje y el motivo por el cual responde a esta pregunta está en las dos primeras palabras. Por eso. Por eso es el conector que utiliza Pedro para unir lo que acabamos de leer nosotros con lo que acaba de decir previamente. ¿Y qué ha dicho previamente? Os hago un resumen. Les ha hablado sobre la misericordia de Dios, del nuevo nacimiento mediante Cristo, de la herencia que tenemos en Él y del misterio y el regalo de la salvación. Así que cuando Pedro escribe por eso, lo que está diciendo es: si has entendido el rescate de Dios por ti, si has probado su misericordia, si de algún modo eres consciente
de la salvación que has recibido, entonces, por eso, y ahora va a decir cómo viven aquellas personas que han sido rescatadas por Jesús. Y dice lo siguiente: dispónganse para actuar con inteligencia. Otras versiones, si habéis leído Reina Valera, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión, ceñid los lomos, proviene de una imagen muy común de aquella época en la que la ropa típica era la túnica larga y suelta. Así que si alguien necesitaba moverse con rapidez, si necesitaba trabajar o prepararse para la acción, lo que tenía que hacer era ceñirse los lomos. Lo que hacía era recoger lo que sobraba, por decirlo así, de la túnica y recogerlo todo en un cinturón o en una faja para poder moverse ágilmente. Y este acto se conocía como ceñirse los lomos. Y esto es lo que nos dice Pedro: ciñe los lomos del entendimiento. Es una manera de decir arremángate, prepárate para la acción. Hay una versión que dice: tened a punto vuestra mente. Estad alerta, estad listos. Sigue diciendo: tengan dominio propio. El dominio propio al que se refiere Pedro no es simplemente fuerza de voluntad o autodisciplina, sino una capacidad dada por Dios para someter nuestros deseos desordenados. Es algo que viene del Espíritu Santo para que podamos vivir en obediencia. Es el poder del Espíritu Santo en ti para resistir la tentación o para someter tus apetitos más egoístas. Y si en algún momento, por lo que sea, tienes la tentación de pensar que ese dominio propio es una cualidad tuya, justo después dice esto: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Es decir, no confíes en ti, no confíes en tu determinación, no confíes en tu capacidad de resistir. Pon tu esperanza completamente en la gracia. Pon tu esperanza en ese regalo inmerecido que has recibido de Dios, no en tus fuerzas. Sigue diciendo: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Y aquí el pasaje refuerza la idea del principio. El versículo 13 nos decía que debíamos ser inteligentes. Y ahora lo que nos está diciendo en otras palabras es que no vivamos en ignorancia, que no seamos tontos, no volvamos a lo de atrás. Si alguna vez has pensado que aquella persona pecadora es un listillo, o que aquella persona que vive una doble vida es un aprovechado, es una persona muy astuta porque saca lo mejor de los dos mundos, pues lo que te está diciendo Pedro es que eso no es cierto. En realidad, llevar esa doble vida o dejarse llevar por el pecado es una tontería, es fruto de la ignorancia que tenemos. El pecado es de tontos. Puede parecer que estás usando el pecado a tu gusto, pero en realidad el pecado te está usando a ti. Bien, la pregunta que hacíamos al principio: ¿cómo vive alguien que ha sido salvado por Jesús? Después de haber leído esto, podríamos tener una respuesta un poquito más certera. Es alguien que tiene la mente atenta, inteligente, con dominio propio, con esperanza en la gracia. Es un hijo obediente que se aparta de los malos deseos porque no es tonto. Pero el pasaje no queda aquí. El pasaje nos presenta estas verdades como una secuencia que ahora va a desembocar y se va a completar en el punto fuerte de este capítulo. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y aquí entramos en terreno pantanoso, porque podemos abrazar la idea de que una persona que vive la salvación está llamada a ser inteligente o sabia, o estar alerta, o tener dominio propio, o no ser necio. Hasta ahí vamos bien y creo que todos estamos de acuerdo. Pero en el momento en el que entra en juego la palabra santo, hay una parte de nosotros que no está tan cómoda. Hay cierta tensión que genera esta palabra, porque es una palabra que está muy cargada de religión,
de emociones, de una moral, de una teología. Es más, si intentásemos definir la palabra santo o santidad entre todos nosotros, algunos diríamos cosas muy dispares, muy distintas. Y depende del significado que le des al concepto de santidad, este versículo puede ser o de mucho aliento y mucha fortaleza, o puede ser una losa tan pesada que ni siquiera vas a intentar levantarla. ¿Qué es la santidad? La mayoría de las personas asocian la santidad con la moral, con el comportamiento. Una persona santa es una persona que se porta bien, es una persona que sigue las normas, ¿no? Y no se sale del camino que se marca. Y nosotros utilizamos una expresión para referirnos a estas personas que son santurrones, ¿verdad? Y se utiliza incluso de manera despectiva, es un santurrón. Casi es una manera de decir, es un poco tonto, ¿no? No es una persona muy espabilada. Y aunque la santidad incluye la ética y el comportamiento, luego hablaremos de esto, la santidad es más que eso. En hebreo, la palabra santidad es la palabra kadosh y significa algo así como separado, apartado, dedicado, sagrado. Está tan apartado y tan dedicado que eso es puro, no tiene ninguna mancha, no se mezcla con nada más. En griego, la palabra es otra, haigo, que no sé si se pronuncia así, la verdad, y tiene una connotación que nos ayuda a ampliar el significado. Lo santo es lo distinto, lo otro. Me hace gracia que algunos comentarios bíblicos definen la santidad como la otredad. Lo otro, lo incalificable, lo que no encuentras palabras para definir, aquello que está en una categoría que desconoces y no sabes muy bien cómo explicarlo. No sé si os ha pasado alguna vez que estáis escuchando, habéis descubierto un grupo de música o un disco que no recuerda a nada. Alguien que se sale de todos los patrones. A veces también pasa con las películas. Ves una película y tú dices, no sé ni cómo calificar, qué estilo, qué género es esta película. ¿Cómo puedo describir esto? Pues, entre comillas, eso es la santidad. Es aquello otro, aquello incalificable, aquello que no sabes muy bien cómo describir. Y en la Biblia, la única persona que expresa la santidad en su máxima expresión es Dios. Es el único. Os leo Éxodo 15, hay un momento en una canción en la que dicen: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? O sea, no hay nadie, no hay otra persona que pueda ser de este modo. El Salmo 99 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Es una palabra que solamente le pertenece a Él por completo. Isaías en un momento dice que su nombre es el Santo. Isaías y Apocalipsis contienen una misma idea que os sonará, y es que se dice, o los ángeles le cantan, Santo, Santo, Santo. Nosotros diríamos, santo no. Lo siguiente, ¿vale? Esa sería la manera española de decir santo, santo, santo. O sea, no hay nada más santo. Hay una predicación clásica de Sproul en la que habla sobre la santidad, en la que señala que este es el único atributo de Dios que se menciona 3 veces seguidas en la Biblia. Es decir, en la palabra no encontramos que Dios es poderoso, 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 ni bueno, 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 ni amor, amor, amor. Dios es santo, santo, santo. Y creo que es justo ahí donde radica el conflicto. Creo que es justo ahí donde radica el conflicto que nuestra cultura tiene con la palabra y el concepto de santidad, y el conflicto que puede ser que tú tengas con esta palabra. Porque pensamos que la santidad y el amor son antagónicos, son enemigos, son 2 lados opuestos del mismo Dios. Por un lado tenemos a un Dios santo, que no soporta el pecado,
que hace justicia con mano firme, un Dios tan limpio que no se acerca a cualquier cosa sucia o miserable. Y por otro lado tenemos al Dios de amor, el Dios misericordioso que se acerca al pecador y le perdona. Y sin darnos cuenta, hacemos una contraposición que en realidad en la palabra no existe. Hacemos esta contraposición, los convertimos en archienemigos porque realmente no entendemos muy bien lo que significa ni la palabra santidad ni la palabra amor. La santidad es justo lo que hace que el amor de Dios sea único. Eso es lo que hace que su amor sea diferente al resto de los amores. Mientras que nosotros nos empeñamos en convertir el amor en algo ordinario, en algo que se caduca, en algo que es interesado, Dios nos ama con un amor santo, es decir, con un amor único, apartado, completo, de otra categoría, de otra superioridad moral, sin ninguna fisura, un amor sin ningún error. Es otro amor. Hay un pasaje en la primera carta de Juan, en un versículo en el que Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Os suena ese versículo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y aquí hay una palabra, la palabra cuál, que parece una palabra inofensiva o insignificante, pero en el original esta palabra tiene un matiz precioso. Se podría traducir como qué o cuál, o de qué país o de qué otro lugar viene. El diccionario bíblico especifica diciendo algo así como de qué tribu o de qué especie. Está diciendo de dónde viene este amor. Este amor no es de aquí. Este amor es de otro planeta. ¿De dónde viene? Y por eso Dios hizo lo inesperado. El otro habitó entre nosotros. Aquí hay que matizar una cosa. El hecho de que la santidad no pueda categorizarse o que esté fuera de nuestro entendimiento, no quiere decir que la santidad se queda en un terreno abstracto. No quiere decir que ahora nosotros podemos definir la santidad a nuestro gusto y hacernos nuestra propia idea de lo que esto significa. Porque en la palabra lo que vemos es que el santo habitó entre nosotros, es decir, se hizo carne, su santidad se hizo visible. Y se hizo visible a través de su persona, a través de sus palabras, a través de sus obras, a través de su salvación. Y esto, el hecho de que el otro habitase entre nosotros, para muchos en aquel momento era inconcebible. Que lo santo se mezclase con lo no santo no entraba en sus cálculos. Y a día de hoy sigue habiendo muchas personas, puede que tú o una parte de ti, que sigue pensando esto. Seguro que conocéis a estas personas que custodian la santidad, ¿no? Son los que le tienen que decir a todo el mundo cómo se tiene que comportar. Y se empeñan constantemente en cuidar la santidad de Dios como si necesitase ser cuidada la santidad de Dios. Y sin darse cuenta, todo ese empeño lo que logra es convertir la santidad en un concepto muy frágil. Me explico. El legalismo protege tanto la santidad que la santidad no se puede mezclar de ninguna manera con lo impuro. El moralismo obliga a la gente a vivir al milímetro, a vivir con mucho esfuerzo cada regla, porque si das un paso en falso, la santidad se mancha y deja de ser santidad. Cualquier despiste que tengas hace que la santidad se estropee. Perdonad por el ejemplo, pero es como, ¿sabes cuando estrenas una camiseta blanca, reluciente? ¿Y justo tu madre ese día hace para comer macarrones con tomate? O sea, si queréis comer macarrones con tomate, poneos una camiseta blanca. Esto funciona así. Es como si quieres que llueva, sube a tender, ¿sabes? O plánchate el pelo o lava el coche, ¿no? Pues es algo parecido. Si tú quieres comer macarrones, ponte una camiseta blanca porque eso es, vamos. Y en el momento en el que tú vas a comer, tienes que ir con un cuidado
Comes con miedo porque sabes que esa camiseta blanca en cualquier momento deja de serlo. Y algunos entendemos que la relación con Dios es así. Dios es esa prenda blanca y pura y nosotros somos los macarrones con tomate. Y Dios no quiere acercarse a los macarrones con tomate porque en cualquier momento se puede manchar. Pero en realidad Dios llevaba mucho tiempo dando pistas de que Él sí iba a estar con los sucios y los miserables. Antes os he mencionado un texto de Isaías que me gustaría que lo leyésemos. Isaías 57, versículo 15. Os sonará porque es un versículo que cantamos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Él. Y esto es lo que dice el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita en la altura y en la santidad y con los quebrantados y humildes de espíritu. Dios no está preocupado por mancharse con nuestro pecado. Es más, Él ya hizo esta obra, Él ya se manchó con nuestro pecado, una vez y para siempre. Su santidad es tan poderosa que no se corrompe. Al revés, la santidad de Dios se contagia. Jesús no se manchó cuando le tocaron los leprosos, ni los enfermos, ni los pecadores. Jesús lo que hizo fue limpiarles a ellos. La santidad de Dios es más fuerte que nuestro pecado. La santidad de Dios es más fuerte que tu historia, que tu historial, que las cosas que has podido hacer. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo vive alguien que ha sido rescatado por Jesús? Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Podemos leer este versículo de dos maneras distintas. Podemos leer este versículo como un requisito. Sean santos porque yo soy santo, como si Dios estuviese preocupado por su reputación y nos exige que nosotros seamos santos para que no le dejemos mal. Como si el Señor estuviese preocupado por las reseñas que la gente va a dejar en Google de Él por culpa nuestra. O podemos leer estas palabras como una consecuencia lógica. Sean santos porque yo soy santo. Porque no hay otra opción. Es decir, porque si Dios es tu Padre Santo y Jesús acercó la santidad a tu vida y ha puesto el Espíritu Santo en tu vida, lo lógico es que según esa nueva naturaleza, tú seas santo. No santo según tus propios medios, no santo por lo que tú haces, sino santo por la santidad que Él comparte contigo. Dios es el único intrínsecamente santo y ahora por herencia tú y yo, y esto es una gran noticia, tú y yo recibimos su santidad. Entonces, como mi Padre es santo, ¿cómo no voy a ser santo? La santidad, antes que una exigencia, es una evidencia. Es algo que brota de nosotros. Algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Es una obra que Él ha hecho. Quiero leeros un par de versículos que están en Hebreos 10, que nos van a ayudar a entender esto. Hebreos 10, versículo 10 dice esto. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Os leo el versículo 14. Porque con un solo sacrificio, Jesús, ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Somos santificados por la obra de Jesús. Eso quiere decir que tú y yo no podemos santificarnos.
Esto no se trata de alterar nuestro comportamiento para hacernos santos. No es una cuestión de orar más, leer más, predicar más, servir más, para santificarte, o mejor dicho, para autosantificarte. Esas ofrendas por sí solas no sirven. El único capaz de santificar es Jesús, con su toque de gracia por nosotros. No porque nosotros hemos hecho algo que nos presenta como santos delante del Señor, sino porque Él nos ha llamado. Ahora, lo que sí podemos hacer es empezar a alinear nuestras acciones con la obra de santificación que Dios ya ha empezado en nosotros. Es decir, poner de acuerdo nuestras obras, nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras decisiones, ponerlas de acuerdo con nuestra nueva identidad como personas santas. Y ahí sí entramos nosotros. Ese es el papel que jugamos con la fuerza del Espíritu Santo. En la práctica, ¿cuáles son esas obras que brotan de nuestra santidad? Bien, cada uno de vosotros puede responder a esta pregunta mucho mejor que yo, dependiendo de vuestro contexto, las historias, vuestro matrimonio, lo que habéis vivido con vuestros padres, el sitio de trabajo en el que estáis, vuestros miedos, inseguridades, heridas, pecados. Vosotros sabéis mejor que nadie cuáles son las obras que están brotando y que el Espíritu Santo quiere que salgan de la santidad que hay en vosotros. Pero hay 3 cosas que vamos a compartir todos. Hay 3 etapas que el Espíritu Santo nos va a pedir a todos nosotros para poder disfrutar de esa santidad. La primera, y la que da pie a todas las demás, es el arrepentimiento. Cuando Isaías se encontró con la santidad de Dios, la respuesta de Isaías es tremenda. Él se encuentra con el Señor y dice: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. ¡Ay de mí! O sea, estoy muerto. Soy un hombre de labios inmundo. Dice que habito en medio de un pueblo de labios inmundo y he visto al Señor. Cuando Pedro se encuentra con Jesús después de la pesca milagrosa y Pedro se da cuenta de que Jesús no es un maestro cualquiera, sino que es el Señor, la respuesta de Pedro es: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Encontrarte con la santidad de Dios es encontrarte con tu pecado. Y una de las primeras cosas a las que nos impulsa el Espíritu Santo es a arrepentirnos. El arrepentimiento no es una acción aislada que llevas a cabo el primer día de tu conversión. El arrepentimiento ante Dios es una actitud constante. Es la muestra de que sabemos que hemos sido santificados, gloria a Dios por eso, pero a la vez sabemos que seguimos en un proceso de santificación. Y necesitamos, en el arrepentimiento, redirigir nuestra vida hacia Él. Lo que pasa es que el arrepentimiento no tiene muy buena prensa. Nunca lo ha tenido y creo que hoy en día menos aún. Porque imaginamos que una persona arrepentida es una persona que está siempre de bajón. Es una persona descontenta con ella misma. Es una persona que se da latigazos. Es más, si es muy habitual que le hagas una pregunta a alguien, ¿te arrepientes de algo en tu vida? Y que te diga, no. Amigo, me arrepiento de muchas cosas en mi vida. No tengas miedo de decir que te arrepientes. El arrepentimiento no es estar de bajón ni pegarse latigazos. El arrepentimiento es volver a Jesús. Es redirigir tu vida. Es volver a casa una y otra vez y las que haga falta. Arrepiéntete. Algunos a lo mejor os habéis dejado llevar tanto por el pecado, y lo digo desde la experiencia, por el pecado y por la apatía, que ya ni siquiera sentís ese impulso del Espíritu Santo llevándoos al arrepentimiento.
Ya no tienes ni ganas de pedirle perdón a Dios. No te hacen falta las ganas. Si no tienes ganas de pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios por no tener ganas de pedirle perdón. Arrepiéntete. Arrepiéntete sabiendo que el Señor está esperando eso. Que el Señor no va a negar tu arrepentimiento. Que el Señor ha preparado tu corazón para el arrepentimiento. En realidad ese arrepentimiento brota de una obra que Él ya estaba haciendo en ti antes de que tú te dieses cuenta de que te tenías que arrepentir. El Señor está deseando abrazarte. Pregunto, ¿hace cuánto no le pides perdón al Señor por tu pecado? ¿Hace cuánto en tus tiempos de adoración con el Señor no le dices: Señor, lo siento, me arrepiento, no estoy viviendo como tú quieres? La segunda cosa que nos va a pasar a todos es que el Espíritu Santo nos va a invitar a la consagración. La consagración es vivir de tal manera que tu vida sea agradable ante el Señor. Es cuidarte de aquellas cosas que pueden hacer que te olvides de cuál es tu verdadera identidad como hijo santo. Miremoslo así. Si la santidad es la otredad, la consagración, una vida santa, es vivir de otra manera. Es vivir otra vida, no la vida que viven los demás. Usa tu dinero de una manera distinta. Habla de una manera diferente. Resuelve los conflictos de otro modo. Educa a tus hijos de una manera distinta. Usa tus redes sociales de otro modo. Piensa y vive tu sexualidad de una manera diferente a la que la vive la cultura. Sé santo. Vive otra vida. Ofrece un camino alternativo. ¿Hace cuánto no le pides al Señor que te lleve a vivir como un hijo santo? ¿Hace cuánto en tus momentos a solas con Él no le dices: Señor, ayúdame a consagrarme, ayúdame a vivir aparte, dedicado, exclusivo? Y aquí hay una cosa que hay que matizar. Vivir consagrado no quiere decir que te apartes del mundo. Es más, el mismo Jesús dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Nosotros estamos en misión. Y ese es el tercer punto. Lo siguiente que va a hacer el Espíritu Santo en ese proceso de santificación es empujarnos a la misión. Cuando Isaías, en ese mismo pasaje que os he dicho, se encontró con Dios y dijo: estoy muerto, soy pecador, justo después el Señor le dice: ¿a quién enviaré? E Isaías dice: heme aquí. Cuando Pedro se encuentra con Jesús y se postra y le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador, lo siguiente que le dice Jesús es: te voy a hacer pescador de hombres. La consagración no es para apartarte de la sociedad. La consagración es aprender a vivir de una manera distinta en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Mostrar su amor al mundo. Recordemos que la santidad y el amor no son enemigos. Esto no se trata de o soy santo o amo a los demás. Esa no es la dicotomía. Es más, un poquito más adelante, en el mismo capítulo de Primera de Juan, para cerrar toda esta idea de la santidad, de Primera de Pedro, perdón, para cerrar esta idea dice Pedro esto: ahora que se han purificado, en el versículo 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. La santidad de Dios, la consagración, nuestro cambio personal no se puede desligar de la misión que tenemos compartiendo el amor de Dios con los demás. No tiene sentido, porque la santidad no es para ti. La santidad es para compartirla. Pregunto, ¿hace cuánto no le dices al Señor en oración: heme aquí? Más bien lo que hacemos es al revés, le pedimos al Señor que nos diga Él: heme aquí.
Estoy para servirte. ¿Cuáles son tus proyectos que voy a llevarlos a cabo? ¿Cuáles son tus necesidades, tus dolores? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y no digo que eso no forme parte de nuestra relación con el Señor. El Señor nos sirve a nosotros. Él se ha entregado por nosotros. Él vino a servir, no a ser servido. O sea, eso lo tenemos claro. La cuestión es que ante ese comportamiento y esa misericordia del Señor, nuestra respuesta debe ser: Señor, heme aquí. No se trata de mi misión, se trata de tu misión. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir? ¿Con quién debo hablar? ¿Por quién debo orar? ¿Cómo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo ayudar a sanar a esta persona? ¿Cómo puedo acompañarle en medio del dolor? ¿Cómo puedo hablar de ti? ¿Cómo puedo compartir mi fe? Una persona que ha sido rescatada por Jesús vive en santidad. Y yo sé que todas las palabras que he utilizado hoy importantes son palabras que a algunos a lo mejor os chirrían. Santidad, arrepentimiento, consagración. Andrés se está poniendo legalista últimamente. Familia, somos santos. Somos santos. Tenemos que digerir estas palabras. Somos santos. La cuestión es si vamos a vivir conforme a esa santidad. Si vamos a vivir en arrepentimiento, en consagración y en misión. Dios permita que esta iglesia se pueda convertir en una iglesia que ofrece el otro camino, el camino santo, en medio de esta cultura que tanto lo necesita. Tenemos un minuto de silencio.